Hola, buenas tardes, buenas noches. Este es las 2 horas que trabajamos con la Torah, pero con el punto de vista cabalístico, tanto del Zohar como del Arizal. Sobre todo esos dos libros, esos dos trabajos los hacemos mucho. Y hoy nos toca la Parashá Vayeshevet, una parasha muy, muy rica en conocimiento, en detalles, en todo está muy bien ahí. Y sobre todo la fuerza, la Sefirá Yosef, que es una de las más importantes junto con Tiferet, que ayudan a que la persona tenga una paz, una estabilidad, porque están en la columna central. Bueno, la palabra Yosef, Vayeshev, se puede traducir, y yo aquí en la Torah que tengo dice, y habitó, pero no es habitó. La palabra viene de asentarse, sentarse, y aquí lo tradujeron como habitó. El Zohar habla de esta experiencia de estar en un lugar y asentarse, acomodarse, que es algo que aparentemente para muchos es muy buena, ¿verdad? Los jubilados, sobre todo, nos jubilamos y pensamos que no hay mucho que hacer, o sea, ya hay que descansar. Y, y a mí me pasó también, ¿verdad? Cuando nos jubilamos, pues había un grupo de jubilados, y dos grupos, más bien dicho, y los que éramos de la generación de los 80, pues estábamos ahí. Llega un momento en que eso no es el trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice el Zohar? Cuando una persona piensa que ya terminó todo, que ya no tiene nada que hacer y solamente se va a dedicar a disfrutar de lo que ahorró, de lo que tiene, en fin, del ganado, de los árboles frutales, en fin, y cree que eso es suficiente, no es cierto. El hombre debe tener una serie de actividades que están establecidas, preestablecidas en su cerebro para estar constantemente avanzando en el siguiente, como metas pequeñas, de estar avanzando. No debe de pensar que ya no tiene nada que hacer. Y estamos hablando de gente que es inteligente, gente que está capacitada para ver el mundo de una manera más espiritual. Entonces, cuando tenemos esta capacidad espiritual y pensamos que ya no tenemos nada que hacer, es apenas el comienzo, porque es cuando comienza ahora sí a trabajar uno. Me pasó cuando me jubilé, le pregunté al rabino Polishenko si podía abrir una escuela y me dijo, pues no, pero sí. Dice, porque ahorita tienes el momento que lo puedes hacer, ya jubilado, no tienes nada que hacer y te vas a dedicar completamente a hacerlo. Y efectivamente, y también me dijo, comienza de poquito en grande, no te desesperes, no te aceleres y vete despacio. Y eso es lo que debemos de hacer. O sea, la mente debe estar trabajando en actividades que podemos desarrollar, actividades que podemos empujar al mundo para que cambien las cosas. Así como podemos hablar con un niño, podemos hablar con gente, hablando de los detalles que podemos hacer. Y eso es lo que espera de nosotros el Creador. Esa capacidad de estar interesados en el mundo, en las cosas del mundo, y buscar las respuestas para poderlo hacer. Entonces, muy buena recomendación para que no piensen los que se van a jubilar, que ya se jubiló. Y es lo que le pasó a Jacob. Jacob pensó que había hecho todo y se sentó. Y entonces se le viene todo el mundo encima. Primero violan a su hija Dina, que por andar la señorita investigando las actividades de las mujeres de la ciudad de Shechem.
pues la viola el mero, mero príncipe de ahí del... Después el príncipe se quiere casar con ella, pero la acción se había desarrollado. Después viene que después de este pacto que se hicieron con el rey y toda la gente de Shehen, que para hacer, formar un equipo, todos debían circuncidarse. Y al rey le pareció bien y al príncipe también, y todos se circuncidaron. Pero al tercer día se armó Shimón y Leví, el número 2 y el número 3 de los hijos de Jacob, y entraron a la ciudad y comenzaron a matar a todos los varones. De modo que aparentemente vengaron la ofensa que habían hecho con su hija. Pero inmediatamente Jacob dice, ¿cómo es posible que hagan esto? O sea, aparte que la actitud de nosotros ante las demás naciones, o sea, somos asesinos, somos guerreros, ¿qué somos? O sea, no podemos ser así. Y se crea esta ansiedad de Jacob de cuál va a ser la respuesta de los pueblos. El Zohar pregunta también, ¿cómo es posible que no se dio cuenta? Jacob, con todas sus capacidades que tenía, no previó estas dos cosas. Y la respuesta también está en que él había prometido que de todo lo que Hashem le diera, iba a dar un diezmo, pero nunca lo dio. Le dio una gran cantidad, más de un diezmo a su hermano, pero no a Hashem, no le dedicó a Dios. Y entonces viene el cobro y viene lo inesperado que le puede ocurrir a Jacob. Entonces viene la parte donde entra Joseph. Joseph, para entender a Joseph, tenemos que ver el árbol y saber que Jacob representa la energía de Tiferet en el plexo, la fuerza del centro, belleza. Y la fuerza de Jacob es la que une las dos columnas. Entonces, Jacob no puede generar otra columna, ya están las tres. Entonces, ¿hacia dónde va a dirigir la fuerza de Jacob? Precisamente la dirige hacia abajo, donde está Yeso, donde está su hijo. ¿Y por qué no fue Rubén o por qué no fue Leví? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Joseph? Muy fácil. Primero, es el amor viene del amor de su vida, que es Raquel. Y segundo, cuando nace Joseph y lo ve, se da cuenta que él es el que va a ser, él lleva la extensión de la fuerza de su brazo derecho y es el que va a avanzar en la cadena de la columna central. Entonces le pone tensión por eso. Lo demás es un distractor que era consentido, que era alimentado por su papá de una manera muy diferente, pero la fuerza estaba concentrada en el trabajo que le faltaba y llegaría a ser Joseph. Eso lo podemos ver a veces en un hijo. Le pasó a Abraham, por ejemplo. Abraham quería un hijo, nunca lo pudo tener hasta que el ángel le dice, habrá un niño dentro de un año. Entonces, después de 100 años, imagínense ustedes que no tener ningún hijo y de repente el ángel le dice, vas a tener un hijo. Toda la concentración del deseo, que es la fuerza izquierda que había mantenido, se desborda en ese momento y nace Isaac. Isaac es la columna izquierda, es la fuerza concentrada de la izquierda. Entonces entra la energía y produce un niño completamente apegado a la izquierda, que es lo que hace que se califique para ese lugar. Entonces ahora ocurre algo semejante. Jacob, en su deseo de tener un hijo de su esposa, Raquel, lo logra y cuando nace el bebé, él inmediatamente sabe que va a haber una extensión de la fuerza de él hacia Malhut. Se está dirigiendo la fuerza hacia la revelación, las cosas que se van a ver, lo que vamos a tener en el futuro. Y
Otra cosa importante de José es que tuvo 17 años trabajando ahí, perdón, 17 años viviendo con su papá, y es cuando comienza a ver la fricción de los hermanos. Primero era lo consentido que era. No le permitía ir al campo a trabajar con los hermanos, sino que estaba concentrado en su casa estudiando con su papá. Su papá lo estaba preparando para que fuera la Sefirá, y de ese modo la energía estaba cada vez más poderosa. Entonces, ese celo que había en el principio crece al momento que comienza a hablar de sueños. El primer sueño, ya lo conocemos, son las espigas que se inclinan ante él. Después en el segundo sueño, cuando está su papá y escucha el segundo sueño, que es las estrellas, el sol y la luna. Y todavía el papá le dice: ¿tú crees que va a ser posible que nosotros y yo me inclinan ante ti? Entonces se convierte en una fuerza de incomodidad para los hermanos saber que él está interpretando sueños, pues él, según ellos, se acomodaban a él. Después viene la túnica que le hacen, túnica de colores. Y después, con esa túnica de colores, viene la fuerza de que eh, José le daba información a su papá del mal comportamiento que tenían los hermanos. Aquí yo he leído dos versiones de este mal comportamiento. Uno lo tiene el Arizal y otro lo tiene el Talmud. Uno dice que este comportamiento era porque en una ocasión mataron a un animal, a una vaca, para comer, pero al momento que la mataron estaba embarazada y el borrego salió. Y el borrego estaba todavía pues pidiendo leche desesperado cuando vio eso José. Entonces José interpretó que estaban comiendo de un animal vivo, lo cual está prohibido por la Torá. Y eso fue lo que le comentó a su papá. Hay otra versión que habla de que dice que cuando, cuando se me está yendo la respuesta y no la tengo. Bueno, Ok. al rato me acuerdo. El caso es que las dos versiones, lo que está hablando es Leshon Hara. Está hablando mal de los hermanos sin tener la evidencia que es cierto. Y eso, le molestó su papá, pues lógicamente los cuestionó y explicaron ellos de qué se trataba. Entonces, todo fue un malentendido. Pero la fuerza de José era, de esa manera, Leshon Hara. Se estaba estableciendo la Leshon Hara. Hablar mal, la mala lengua. Y por otro lado, se dieron cuenta los hermanos que José tenía un vicio: verse en el espejo. José era bello, se parecía mucho a su mamá. Y verse en el espejo para ver cómo estaba peinado. En unos libros dice que tenía rizos. Entonces se acomodaba el pelo con los rizos como una mujer. Y eso pues era una vanidad pura. Entonces todas esas fuerzas comenzaron a crear en los hermanos una versión muy diferente. La Torá menciona que cuando su papá lo envió a José a encontrarse con sus hermanos en el campo y se fuera con ellos a trabajar, a ver cómo estaban, porque salían y se quedaban días en el campo. Entonces, cuando lo vieron venir, eran 10 en ese momento, 10 varones de los hijos de Jacob, y venía el 11. Cuando lo ven, declaran y dice la Torá: vamos a matarlo. Pero la explicación que dice el Arizal es que esa expresión para la conclusión de llegar a matarlo es porque había una extremada, ¿cómo le diríamos? Extremada necedad de José de ser importante. Y siendo
miembro de la casa de Jacob y siendo la estructura del árbol de la vida, donde está Lea arriba, en Biná y Raquel abajo. Entonces, él no tenía cabida en ese lugar. No era posible que estuviera ahí. Entonces, dice, es mejor matarlo, ¿no? Entonces, si nos acordamos en el caso de Abraham, tuvo Ismael y al principio se deshizo de él. Después llegó Isaac con Esaú y bendice a Jacob, no a Esaú. Entonces siempre había una oveja negra, alguien que no estaba bien. Entonces en este caso los hermanos dijeron, este es la persona que no debe de estar en el equipo. Entonces vamos a matarlo. Y la conclusión fue que, ¿por qué lo vamos a matar? O sea, llenados de sangre. Mejor lo dejamos en un pozo. El pozo tenía serpientes, escorpiones. Pero cuando vieron que ninguno lo mordía, entonces dijeron, bueno, pues está bendecido por Dios. Entonces vamos a hacer otra cosa. En eso venían los ismaelitas, un grupo una caravana de perfumistas. La Torah menciona 3 especias que llevaban en esa caravana y lo venden por 20 monedas de plata. Entonces va, forma parte del equipo y viene las concordancias que se van dando. La sefirá de Joseph es la ventana de la nariz izquierda. Esta es la fuerza de Joseph. Od está a la derecha. Entonces, no, perdón. Sí, Hod está a la izquierda y a la derecha está eh, Joseph. Entonces, la energía que había en José era su nariz, el olfato, el perfume, más la belleza de su rostro. Entonces, hacía un equipo de hermosura que era su única en el parte de él. Los ismaelitas, cuando vieron que tenía esa capacidad de olfato, lo pusieron a mezclar soluciones y especias para ver nuevos productos de perfumes. Y él estaba en su lugar, como dice uno, ¿no? Como patito en el agua, trabajando muy bien. Pero llegan a la ciudad y lo venden. Y lo venden a Potifar, que era el encargado de las carnicerías, de los rastros, en fin, del ganado, todo el ganado de Egipto. Y Potifar, al verlo, lo puso en lugares donde no tuviera comunicación con nadie, o sea, algo muy específico. Pero lo que le daba lo hacía muy bien, y no nomás lo hacía bien, sino que perduraba. O si él trabajaba con alguien, hacía que la otra persona aprendiera y lo hiciera igual que él. De esa manera iban prosperando. Se dio cuenta de esto y entonces lo puso como encargado de toda su casa, Potifar. Y la Torá menciona que todo es dueño de todo menos del pan que come. La interpretación que hace Larizal, la palabra pan que come, se refiere a la esposa. Tenía prohibido tocar a la esposa. No puede tener relación con la esposa. La esposa de Potifar era una mujer hermosa. Creo que el Talmud no lo he leído, que aparezca, pero el Arizal creo que lo dice, que era la hija de Diná. ¿Te acuerdas de la niña que fue violada de Jacob? Tuvo una hija y, y ese niño vino a Egipto porque no se quisieron quedar con él. Y esta niña es esa niña. Entonces, son como sobrinos, ¿no? De su sobrino. Era una mujer hermosa. Y cuando se vieron, el Arizal dice que eran almas gemelas. Cuando se vieron la primera vez que se vieron, sintieron el impacto
del choque eléctrico y se dieron cuenta que eran almas gemelas. Pero como Potifar le ha dicho que no la mirara ni la tocara, pues él obedeció. Pero la mujer interesada en la persona comenzó a preguntarle a los encargados del palacio quién era esa persona. Y, y le dijeron, los hijos que vengan de este hombre van a ser grandes e importantes en el mundo. Y efectivamente es Manasé y Efraín. Entonces dijo, no, pues estos deben de ser míos, no pueden ser de otra mujer. Entonces se aferró ahora, no nomás por la belleza de José, sino se aferró por tener hijos con José. Otros libros mencionan que Potifar era estéril, pero también aparece la declaración de que Potifar le da una mujer a José para que tenga ya una unión carnal, y esta mujer también viene de la línea de, este, de, de Hebrea. Hay varios detallitos que mencionan porque cuando José ya como virrey se movía por las ciudades, las mujeres lo seguían hasta por las cornisas de los techos y le aventaban pulseras, aretes, cosas para que se volteara y viera a José a estas mujeres. Y en una de esas, ahí dice, le cae un dije con unas letras hebreas. Y se da cuenta que hay una mujer hebrea en ese grupo de mujeres que pasan. Entonces la busca y la encuentra y esa es la mujer con la que se va a casar y se casa con ella. Entonces, hasta ahorita vamos con José, que es una persona que era un hombre bello, hermoso, pero también tenía el defecto de sentirse hermoso y vanidoso. Entonces llega un momento en que es vendido, prospera en donde está, en su trabajo con la casa de Potifar. Y, el, y después de este evento de que la mujer de Potifar quiso, o sea, a fuerza, lo haces porque lo haces. Y se le presenta, manda a todos los sirvientes que la dejen sola, manda a llamar a José y en ese momento dice, lo aborda y le dice, acuéstate conmigo, no hay otra. Como había esa energía de almas gemelas, dice, José no rechaza inmediatamente, sino sigue el movimiento de desvestirse y seguir a entrar a la cama con ella. Pero cuando entra a la cama con ella, dice, ve en la cara de la mujer el rostro de su papá. Entonces, imagínense, brincón que dio al ver al rostro de su padre. Se levanta corriendo y medio se viste y sale del lugar. Al salir del lugar, la mujer lo alcanza y le jala la sotana o no sotana, la capa o abrigo que traía. Se lo jala y se lo quita. Esa pieza que era de José se la enseña al esposo y le dice, mira, el hombre hebreo que me enviaste quiso abusar de mí y aquí está la prueba. Entonces, dice el Zohar, Potifar sabía que José no era capaz de hacer eso y que la mujer de José, de Potifar, sí era completamente mentirosa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a consultar con los ministros o los brujos de la corte. Y le dijeron los brujos, ¿cuál era la prenda? Pues una capa, un abrigo. A ver, tráela. La revisaron y se dieron cuenta que la parte de la espalda es la que tenía el jalón que le había dado la mujer. Entonces le dijeron, mira, la persona que hizo esto, él no lo hizo. La mujer que tu mujer fue la que le quitó el abrigo, se lo jaló, dice, y no es él que se lo quitó.
Entonces, de esa manera dijeron, bueno, entonces José no tiene la culpa. Pero como se veía, todo el mundo ya sabía eso, pues era un insulto para Potifar. Todo lo mandó a la cárcel. No le quedó otra más que mandarlo a la cárcel. Ese detallito que tuvo con los sacerdotes y los de brujería sirvió para que más adelante, cuando José fuera el viceministro y después el faraón, tuviera cierta inclinación favorable hacia los sacerdotes. Y lo vemos porque en el caso de cuando comienzan a comprar por dinero y por especias y por terrenos y todo, los sacerdotes nunca pagaron, todo era gratis para ellos, porque ellos habían estado a favor de José para que no lo mataran, porque la orden era matarlo, decapitarlo. Pero después de esto quedó sin culpa y por eso no lo asesinaron. Mm, Entonces, ya se lo entregaron y se lo llevaron. ¿Qué hicieron los hermanos? Tenemos que llevar una prueba que José murió. Entonces, agarran el abrigo de colores que era de José, lo rasgan, matan un chivo. El Zohar dice que la sangre del chivo es muy parecida a la sangre humana. Lo mojan con la sangre del chivo y se lo llevan. Se lo llevan a su papá. El que se encarga de decirle la noticia a Jacob es Yehuda. Y Judá, sin tacto alguno, sin delicadeza, le dice, ¿reconoces esta prenda? Y al ver a Jacob, dice, pues sí, es de mi hijo. Y ya ve la sangre, ve rasgada, dice, un animal lo devoró. Y entonces pasaron dos momentos muy rápidos en ese momento. Lo primero fue, ¿cómo fue que le dio a los hermanos que estaban parados ahí viéndole la cara a Jacob? Los hermanos en su pensamiento tenían la idea de que habían hecho un bien, alejar a Jacob del lugar porque él no tenía derecho a pertenecer a la estructura del árbol de la vida por su forma como era. Entonces su semblante era serenos, tranquilos, confiados y le estaban dando una noticia que parecía muy lógica. Entonces Jacob los ve, se da cuenta que están diciendo la verdad y en ese momento entra en una situación de tristeza, porque declara, es injusto, es injusto. El Zohar dice que una de las peores cosas que podemos hacer en la vida es declarar cosas que son injustas en nuestra vida. A veces queremos hacer algo, queremos ganar un puesto, queremos ganar algo y por una razón no se nos da. Y cuando no lo tenemos, consideramos que fue injusto y buscamos el pretexto para declararlo injusto. Es lo peor que puede uno hacer, porque todos los movimientos que el creador hace son justos. Recuerden que estamos hablando de la columna central. No hay fallas en estos. Son justos todos. Entonces, cuando José, bueno, pasan 11 meses, 12 meses, y dice, la tristeza de Jacob fue tan grande que ningún nieto, ninguna nuera podía consolarlo. Y se la pasó triste. Se aventó todo un año triste. Aquí es donde dice que tenemos que aprender porque Jacob parece que no lo aprendió. Que cuando pasa un año de la muerte de un ser querido y, y comienza a disminuir la tristeza, comienza a disminuir la ausencia de la persona. Los de los que trabajan con la medicina dicen que esto es porque
la psique del hombre se va, o la persona se va haciendo la idea de que ya murió porque ya pasó su cumpleaños, ya pasó las fiestas, ya pasó ciertas fiestas de familia y va bajando su intensidad de ausencia. De modo que después de un año ya no siente el igual que como comenzó el primer mes. También el Zohar dice que la transición de cualquier alma que sale del cuerpo y va al mundo superior, tiene que entrar por Gehinnom, pero entra y sale, no se queda, a menos que ha sido un hombre malísimo, se va a quedar ahí. Pero entramos a Gehinnom, salimos y de ahí nos vamos a las cámaras. Son 28 cámaras según el nivel de, de fuerza, de grandeza que hayamos hecho, es donde vamos a ir a dar. Y estas cámaras, el trabajo es que el alma se fortalezca de la falla que tuvo, de la caída, de los errores que tuvo, se fortalezca y esté lista para salir. El ticún que lleva no se le quita, simplemente se le fortalece las partes que son débiles, pero el ticún lo tiene y ese va a bajar para corregirlo. Por ejemplo, tenemos un ladroncillo, no llega a ser gran ladrón. Entonces entra a Yehinón, sale, posiblemente se va a Hod, y en Hod, que debe de aprender la humildad y los niveles de santidad, va a estar ahí hasta que se sienta ya fortalecido, se fortalezca la fuerza de Hod, para que vuelva a regresar a otra mujer, y ahora viene con el trabajo de corregir esa tendencia a robar. Y así es cada movimiento lo mismo. Son 11 meses mínimo que están. Si es un alma especial, el creador la deja más tiempo. Si es un alma que se requiere en ese momento que avance más rápido, puede serlo inmediatamente. No hay una, mm, una orden tácita de que así va a ser, ¿no? Como decía un rabino que nos enseñó esto, decía, este campo no hay mucha gente que lo haya visto, ni lo haya escuchado, ni lo haya vivido. Lógicamente, ¿no? Tiene que estar muerto para vivirlo. Entonces no hemos hecho esto. Y lo que conocemos es por las fuerzas de los Adikim que regresan y hacen sus estudios y hacen sus conversaciones de cuál fue la experiencia que usaron o que les pasó mientras estuvieron muertos. Entonces, aquí tenemos que aprender que siempre que haya un fallecimiento de un muerto, no debemos de permanecer tristes. El ritual hebreo dice que en los 7 días primeros uno puede llorar lo que quiere, lo máximo que quiera. Puede hasta contratar gente para llorar. Pero después, cero, nada de llorar. Se mantiene uno silencioso, no manifestar dolor. ¿Por qué? Porque entre más manifestamos energía de lágrimas y dolor y tristeza y hasta palabras que digamos, como lo extraño, debía estar aquí, cosas así, más tiempo estamos en contra del Creador. Porque el Creador nos ha estado llevando por un camino de rectitud. Entonces, si nosotros decimos eso, le estamos diciendo a Hashem, ¿verdad? Hoy te equivocaste, no debiste haberlo hecho, lo cual pues, es completamente equivocado. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, que no hay que llorar bastante por una persona. El otro aspecto de aprendizaje que tenemos en estos detalles es que cuando alguien muere y estamos en el, en el cementerio, porque tenemos que acompañar al difunto,
y ver la familia y ver a todos ahí. No se trata de una ceremonia de abrazos y situaciones de como una fiesta, ¿no? Es un ritual solemne, lo más, aunque estemos en un cementerio, estamos hablando de fuerzas de santidad. Estamos acompañando a un muerto, hacemos los rezos, nos despedimos, pero sin tanto, abrazo, sin tantas lágrimas, sin tanto movimiento. Todo esto es una fuerza muy grande que otro día hablaremos de esto, lo que pasa en el cementerio, porque hay mucha estructura de, de acciones que hay que hacer y evitarlas sobre todo. Entonces, Yehudá, por haberle dicho esto a su papá, la siguiente capítulo está dedicado a él solamente. Se separa la historia de Jacob y entra la historia de Yehudá. Algunos ya lo conocen, que Yehudá se casa con una mujer del norte de la parte ahí se me fue el nombre, y tiene tres hijos, tres varones. Y después consigue una mujer para su esposo y no engendra, no tiene, ahorita hay un tema en el Zohar que lo voy a hablar, no tiene descendencia. ¿Por qué? Porque tira el semen en la tierra, no embaraza a la mujer. Y no la embaraza porque era muy hermosa, de muy buen cuerpo. Después sigue el segundo hijo y también pasa lo mismo, por la ley de continuar con el respeto del hombre, porque no tiene hijos, se casa con el segundo hermano. Tampoco tiene efecto porque el chamaco tampoco la embaraza. El semen lo derrama y no logra embarazarla. Y dice Hashem, y Hashem lo tomó, se lo llevó. El tercer hijo, que era el más chamaco, más niño, le dice a Tamar, que es la mujer, que se espere hasta que el muchacho esté grande. Pero pasan los años y no, como que se olvidó Yehudá que había un compromiso con Tamar. Entonces, cuando él va a esquilar las ovejas hacia el lugar donde estaba ella con su papá, ella se viste de prostituta y baja a encontrarse con su suegro. Y entonces, en este caso, Yehuda la contrata para tener un acto sexual y le da los tefilín, los tzitzit, se los da y el anillo se lo da a Tamar. Lógicamente, Tamar queda embarazada. A los 3 meses ya fue un escándalo. Le dicen a Yehudá que su nuera está embarazada, que ha pornificado y que merece la muerte. Entonces, él va para atestiguar el acto, la situación como está. Y cuando llega al poblado, Tamar le manda los tefilín y los tzitzit, y le dice, el hijo del hombre que espero es el dueño de estas piezas. Y Judá cuando lo ve, pues reconoce que son de él y acepta que efectivamente su nuera está embarazada de él. Pero ahí viene, acuérdense que Judá, el cuarto hijo de Jacob, que es con Lea, representa la estructura de los reyes. Entonces, los hijos cuando nacen como ¿cómo se llama el otro? Ahí ya me fue. Bueno, pero de Pérez vienen los reyes. David, todos ellos vienen de ahí, de esa línea. Entonces, es un caso muy, muy estudiado. Este, cada vez no falta quien
obtiene más información y habla más de este caso, ¿no? Porque hay muchos detalles que dicen no es congruente la vida que llevamos con lo que estamos haciendo, como en el caso de Yehuda. Ver una prostituta y contratarla, ¿no? Pues, no haríamos eso. Y menos darle a esta mujer las cosas santas que son mías, se las doy como garantía, ¿no? Porque no traía monedas y después le iba a pagar. Entonces, es un capítulo para otro momento estudiarlo. Entonces, seguimos con la situación de Jacob. ¿Alguien tiene preguntas? Moré, una preguntita. Sí. Este, Cuando Joseph ve el rostro de Jacob en la cara de la mujer, hay unos libros que dicen que cuando una persona quiere librarse de pensamientos que no debería estar teniendo, se imagina el rostro de su padre, así como Joseph. Pero Ajá. más cabalísticamente, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Por qué evoca la fuerza de Jacob en ese momento? Que lo salva más bien, ¿no? Vamos a decir que lo salva de cometer algo malo, pero pues, Ok. O sea, dirías la santidad más grande que tuvieras en ese momento. ¿Cuál es la fuerza de santidad que tienes mayormente, no? Para Joseph era Jacob, su papá. ¿Verdad? Si hubiera estado Moshe, a lo mejor sería Moshe, pero me refiero el forzar uno mismo, porque también uno mismo debe de hacerlo. Cuando uno está por cometer una situación, una violación a un mandamiento, uno tiene que crear una fuerza que lo detenga. O sea, yo no hago estas cosas, por ejemplo, ¿no? Yo aprendí de un rabino que decía, la Torah dice que no debo de hacer esto y yo no hago eso. Así de sencillo. Entonces, cuando uno lo dice en voz que se escuche y consciente de lo que está pasando, las fuerzas de luz inmediatamente abarcan y llegan con la persona que está pidiendo ayuda y lo va a ayudar. Y bueno, a mí me ha dado resultado. Entonces, en el caso de Jacob, yo pienso que en un momento dado entró la duda o entró la cuestionamiento de mi papá o qué dirá mi papá o qué vergüenza para mi papá, y en ese momento vio el rostro de su papá en la cara. Cuando tenga otra información te diré más adelante. gracias. Okidoki. Entonces, hay algo que debemos de aprender, es no estar tristes. La tristeza crea la muerte, jala la muerte. Acuérdense, como dice el Talmud, siempre hay que estar alegres. Y si no estoy alegre, forzarme a estar alegres. Entonces, nunca estar tristes, que es lo peor que puede uno hacer. Así sea lo más difícil, lo más complicado, al pasar la tristeza por la columna central, decimos, pues Hashem es lo que quiere para mí, ¿verdad? No debo estar triste porque entonces me estoy rebelando con una fuerza que el Creador me la ha dado a mí. Entonces, es una forma muy rápida de detener, estar tristes. Ahora, Jacob, fueron 14 años los que estuvo ausente, hasta que bajó Jacob con sus hijos a Egipto. Esos 14 años, dice, acuérdense que hay una medida por medida, y eso fue porque cuando Jacob se despide de su papá y le dice que vaya al norte a buscar a una mujer de aquel lado, llega primero con Malquisedec, y la escuela de Malquisedec, que estaba en Jerusalén, y se queda ahí estudiando. 14 años dicen que estudió, se dice que estudió.
La técnica otro día les explico porque es una técnica muy rara, pero 14 años estudió ahí. Y en esos 14 años no le mandó ninguna carta, ningún documento de que estaba vivo, de que estaba bien, de que estaba estudiando a su papá. O sea, no se preocupó. Todo lo contrario de Esaú, que Esaú sí cuidaba a su papá, sí estaba pendiente de sus cosas, pero en este caso, José no hizo eso. Entonces, como consecuencia de esos 14 años que Jacob no hizo, lo paga ahora con su hijo al estar ausente 14 años. Después viene el último sueño que aparece en la Torah, que es el copero y el panadero. Vamos a hacer un alto primero en lo que es el sueño. El Creador siempre está comunicando a todo el mundo, a todos los seres humanos, sus deseos, los planes que Él quiere que se lleve a cabo. Algunos vienen de la izquierda, como los temblores, terremotos, incendios, en fin. Y otros vienen de la derecha. El caso es que siempre hay una comunicación. En la antigüedad había profetas y había diferentes niveles de profetas. Según el nivel del profeta, tenía la capacidad de ver, según la energía que tuviera, para ver lo que estaba viendo. Como en el caso, por ejemplo, el nivel más bajo fue Ezequiel. Ezequiel, por eso dice, y vi algo que parecía un hombre, porque no pudo estar seguro de que era un hombre. En la visión de Ezequiel, dice, y vi algo que parecía un hombre, sentado en un trono. En el caso de Elías, Elías fue muy claro y todo lo que él dijo, y esto va a ser Dios, y esto va a pasar, porque la visión de él era muy clara, muy precisa. Entonces, ahora es muy extraño que alguien reciba una profecía y lo diga, pero hay algo que ayuda mucho. Dentro de los 72 atributos, el antepenúltimo atributo es profecía. Entonces, hay gente que le gusta y aparte, cuando estudiamos Kabbalah y nos adentramos mucho, sabemos que hay que dictaminar las cosas como profecía. Por ejemplo, me voy a levantar y voy a ir a la tienda a comprar esto y luego me vengo con, un momentito se me olvidó poner el cable de Miriam, Miriam, me dio el cable de la luz, se me está yendo la imagen. Les quiero presumir mi suéter de Hanukkah, ya lo saqué y no se ve, ¿verdad? Bien, bien. Este, Presumido. dice, es listo para Hanukkah. Mi esposa se encontró un montón de diferentes, así que vamos a estar sacándolos. Entonces estábamos hablando ¿Vale? ¿Me ayuda? ¿Qué fue lo último que dijimos? Joseph, ¿no te acuerdas? Lo que estoy acordándome. Pinjas. Ujú. Estaba hablando de Ezequiel, que es Ah, sí, la visión. la visión. Gracias. Sí. Entonces, este tributo de profecía ayuda a que las cosas se concreten. En otras escuelas es como decir conjuros, ¿no? Pero cuando uno ve el atributo, se lo sabe y lo maneja, uno puede decir, Hashem, ayúdame a terminar de hacer esto. Hashem, voy a hacer esto. Ya está profetizando lo que va a hacer.
y funciona, de veras funciona. En caso de que no haya este nivel de profecía y la persona tenga limpieza espiritual, esté con un nivel de visión avanzada, entonces va a tener sueños. En los sueños se van a revelar según la persona que los revele. Entonces, ¿cuál es la recomendación más importante? No compartir el sueño con nadie, a menos que sea una persona realmente sincera que ame a ustedes. Si yo platico la historia de un sueño bueno o malo que haya tenido a alguien, esa persona lo va a interpretar según su estado emocional o según su estado conforme a mi persona. Y puede que me diga, pues te van a salir las cosas mal, ¿verdad? Porque haces esto o porque te está diciendo esto. Entonces, cuando alguien interpreta el sueño bueno o malo, así va a suceder. Por eso no se debe de decir. Y ahora, si yo tengo un sueño malo, como soñar con serpientes, cuervos, alacranes, perros rabiosos, en fin, todo ese tipo de animales que vienen y me quieren destruir y que me muerden y todo esto, lo puedo interpretar como muy mal, como alguien que me quiere hacer daño, un enemigo, alguien que va a salir en el futuro, en fin. Pero si yo lo quiero interpretar bien, inmediatamente lo muevo y lo pongo como bueno. Entonces, los animales que aparecen ahí sí son entidades, pero estas entidades me están ayudando a salir adelante para los procesos que vienen por delante. Entonces yo lo interpreto y lo tengo que decir, ¿verdad? El perro que me mordió aparentemente me hizo daño, pero me hizo un bien, porque con esa manera voy a sentirme protegido, voy a hacer esto o voy a salir adelante con esto. Entonces, interpretarlos bien siempre va a ser muy bueno, muy favorable para que no haya situaciones inesperadas, porque a veces cuando uno interpreta mal, pues aparece algo que no me lo esperaba. Si el sueño es recurrente, dice su hogar, entonces la acción va a ser inmediata, como en el caso del faraón, ¿verdad? Tuvo 2 sueños recurrentes en 2 noches y le está avisando a Hashem que el sueño se va a cumplir inmediatamente. Entonces, ahora, hay gente que no le gusta soñar. Hay gente que dice que no sueña. Como sea, sueño o no sueña, todos escuchamos el mensaje que se nos está dando el cielo. El cielo siempre está mandando mensajes. Puede que la persona no quiera interpretar o no quiera saber del sueño, o solamente dice, pues soñé que andaba en un pueblito, pero no sé. Entonces, hay unos que le tienen miedo al sueño. Como sea, si ustedes estudian Kabbalah y van avanzando, van a tener este tipo de sueños, donde se les va a comunicar cosas para que ustedes hagan algo. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, si soñamos que allá en Playa de Tijuana se salió al mar y Baruch Shem, que no sea cierto, y arrasó la ciudad, el pueblito, uno dice que el daño sea mínimo, ¿no? Sí se salió al mar, pero no hizo daño. Entonces, uno interpreta el sueño de una manera, lo mínimo pérdida humana, lo mínimo sangre que pueda ocurrir. Y de esa manera logramos hacerlo. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede? Porque el Creador espera que en el mundo de la tierra un ser humano intervenga, como fue en el caso de Moshe, en el caso de Abraham, intervenga para que se haga algo mejor. El Creador lo puede hacer solo, no necesita de nosotros. Pero al hacerlo, Él está pidiendo ese tipo de movimiento. ¿Qué haces tú cuando sueñas algo desastroso? ¿Qué vas a hacer? Entonces, eso es lo que hacemos. Movemos que la realidad se mueva de otra manera
y que el daño sea mínimo, lo mínimo que pueda ocurrir. Y si se puede mover a felicidad, lo hacemos a felicidad. Si puede haber algo que sea dinero, prosperidad, riqueza, lo hacemos también. De esa manera tenemos cubierto todos los espacios. Bueno, ahora decía el sueño del panadero y el copero. El copero, cuando le dio el vino al faraón, iba un insecto. Y el faraón, al darle el trago, sintió este animal y lo escupió. Y se dio cuenta que había un insecto. Y por ese motivo lo mandó a la cárcel. En el caso del panadero, había una astilla de madera. Y el faraón, cuando lo comió, se andaba atorado también con el pedazo de madera en la boca. Y entonces también lo mandó a la cárcel. Dice el Zohar, dice la Arizona Nishon, que lo que pasa es que hay eventos que pueden ser imprevisibles, como una mosca que llega y si no estoy atento, se mete a la copa, ¿no? O al vaso. Y este es un movimiento solamente del creador. En cambio, un pedazo de madera o algo grande y duro que está en una masa blanda, se siente, se toca. Aparte que está haciendo un pedazo de madera en una mesa donde estoy amasando el pan, ¿verdad? Entonces, hay una cierta descuido del panadero y una cierta, no, o sea, no me importa. El caso fue que soñaron un sueño donde está muy desarrollado, tiene todos sus detalles, ustedes lo pueden estudiar en la Torá. Y le dice José al copero, en 3 días el faraón te va a mandar buscar y le darás la copa en la mano al faraón. O sea, lo va a perdonar. Cuando escuchó eso, el panadero, dijo, yo también tuve un sueño. Eso es una enseñanza que debemos de estar muy atentos cuando estamos rodeados de gente que es envidiosa o malintencionada. Porque a veces la gente quiere hacer algo, pero espera que alguien se mueva, que otro sea el que lo haga. Ya que lo hizo, entonces ahora sí, yo estoy seguro que lo puedo hacer. Y después dice, yo fui uno de el primero que lo hizo, y no es cierto, hubo otro. O hay un éxito de alguien que lo hizo y me cuelgo del éxito y después digo, yo también estaba ahí en los primeros movimientos que hicimos, ¿no? Se cuenta como que él fue el que participó en esos movimientos. De eso hay mucha gente. Entonces el panadero dice, yo también. Entonces le está diciendo, yo también quiero que me digas lo mismo, que voy a salir bien librado. José cuando oye eso, yo también, se da cuenta que es un hombre que hizo algo malo y está esperando una respuesta buena. Entonces le dice, el, el faraón en 3 días te cortará la cabeza. Así, es fácil. Te colgará, perdón, te colgará. Y entonces cuando se va al copero, porque lo manda a llamar al copero, le dice, acuérdate de mí. Y dile al faraón que estoy aquí sin una justificación. No hay una razón valiosa por el cual esté yo en la cárcel. La siguiente parashá comienza hablando de esto precisamente. Y después de 2 años, dice, y después de 2 años tuvo el faraón el sueño. Entonces está diciendo, por confiar en un hombre, te quedaste 2 años más en la cárcel. Porque le dijo al panadero, dile al faraón, acuérdate de mí. Y la Torah dice, se olvidó de él, no supo.
Solamente se acordó el copero cuando escuchó que los magos no podían interpretar el sueño. Y hay una declaración que está escrita, yo no sé cómo el faraón no le cortó la cabeza, pero le dice, hay un esclavo hebreo en la cárcel que tuvo un sueño y lo interpretó. Y cuando lo interpretó, me sacó de la cárcel. O sea, está diciendo, José me sacó de la cárcel, no fuiste tú, faraón. Y está escrito así de esa manera. Me sacó de la cárcel. Ahí termina la parashá y ahora tenemos 3 o 4 puntos que podemos hablar. Primero, entender cuál es el trabajo de la Sefirá Yosef, que es la que está en el centro y es la tercera que de arriba está Keter, Tiferet y Yesod. ¿Cuál es el trabajo de Yesod? Primero, es una sefirá que identifica con los genitales, con la reproducción, la multiplicación del ser humano. ¿Y qué son los genitales? El placer de tener sexo, el placer de disfrutar el sexo. Entonces, igual que la comida, es una de las fuerzas más difíciles de controlar, porque siempre el movimiento del sexo comienza en la mente. Uno ve algo o escucha o huele, inmediatamente comienza a mostrar signos de el cerebro de cabeza y comienza uno a estimularse sexualmente. ¿Y qué pasa cuando el hombre no tiene éxito en tener una relación sexual? Se masturba. Y esta fuerza de masturbarte, ahorita la vamos a ver aquí, tiene el poder de destruir miles y millones de almas que están por venir. Y aparte, el semen alimenta entidades de otros mundos, de otras oscuro, el mundo oscuro. Entonces nos hacemos un daño al mundo y entramos a un mundo oscuro, porque cada vez que eso ocurre, bajamos de nivel, estamos bajando de nivel, bajando de nivel. Y el bajar de nivel a nivel sexual hace que todas las fuerzas de prosperidad, de inteligencia que hay alrededor de nosotros se comiencen a perder. Ahora, a lo mejor ustedes pueden hacerlo o lo han hecho cuando fuimos jóvenes y se acuerdan cómo éramos de entonces, ¿no? Pero esa es una verdad bien absoluta. Derramar semen no por el deseo de amor con la mujer, este, genera una gran pobreza espiritual que lo va a llevar a una pobreza financiera y socialmente va a quedar muy mal. Entonces, esa es la energía de Yesod. ¿Cuál es la fuerza entonces que debe tener Yesod? Restricción. Debe de ser una fuerza que restringe el deseo, lo controla, como los esfínter, ¿no? Lo aprieta, lo suelta, lo aprieta, lo suelta. Y algo que también que tiene Yesod es que está vinculado con toda la estructura, porque todos los tres columnas bajan y se unen en ese punto. En Yesod se unen. Entonces, la fuerza de Yesod tiene comunicación con todas las fuerzas superiores y conoce el deseo, el movimiento que puede haber arriba para que descienda. Y si algo desciende que no va con vamos a decir, con la fuerza de Serampín, porque el que maneja Serampín es Tiferet, y eso solamente restringe, controla la fuerza, entonces no pasa. Es como una puerta, se abre y pasa, no pasa, y ahí se queda. Y por eso muchas veces no tenemos éxito en algo que estamos haciendo, porque mezclamos cosas arriba que no van de acuerdo con la realidad.
¿Cuál es la realidad? La realidad que espero que suceda. Todo estoy mezclando cosas arriba y cuando llega a Yesod, no pasa. Ahí se detiene. ¿Por qué? Porque no va a alimentar a Malhut. Malhut es una fuerza femenina. Necesita que la fuerza masculina descienda hacia Malhut, estimulando la fuerza femenina. Pero si esta energía masculina no está unida, no está conforme, no está formada perfecto, bien, la fuerza que va a bajar es impura, es degradante. Entonces no va a estimular la fuerza femenina. ¿Qué va a hacer la fuerza femenina? Se va a restringir, se va a separar, se va a ir. No se va a quedar ahí. No va a permanecer a que entre la fuerza masculina. Es muy importante que uno entienda este movimiento que ocurre, porque ocurre constantemente. Cuando tenemos éxito en algo que estamos realizando, es porque hicimos un trabajo arriba bien, por esa, trabajo equipo, trabajo especial, espiritual, en fin. Y todos estos cambios que ocurrieron arriba comienzan a descender hasta Yesod. Y Yesod los evalúa, se da cuenta que está bien. Entonces prepara la fuerza, o sea, el estímulo sexual, prepara para que Malhut acepte como esta ofrenda. Abra su vasija para que descienda la fuerza masculina hacia la fuerza de Malhut. Y esto ocurre constantemente. Ocurre arriba en el mundo de Homa con Binah, pero acá en el mundo de nosotros ocurre también. Por eso es muy importante situaciones con la esposa, por ejemplo, porque es la fuerza de Malhut. Entonces yo quiero obtener un beneficio, algo con mi esposa. ¿Qué es lo que hago? Comienzo a hablar bonito, comienzo a presentarle cosas, le regalo algo. Estoy haciendo cambios en mi forma de ser para que cuando baje esta energía a Yesod, Yesod la encuentre bien, evalúe y la pueda entregar a Malhut. Y esto es todos los días ocurre. Por eso es muy importante que uno practique, porque este es un trabajo de practicar. Y lo más importante, uno tiene que restringir. Así como el caso de Joseph. Joseph se topa con la mujer lo jala a la cama y comienza a vestirse y se visten y él está excitado, está todo listo para entrar a la relación sexual. Y viene el movimiento del papá y se queda congelado y en ese momento, alto, no más, se levanta. Esa es la restricción, que podíamos haberla hecho antes, pero no la pudo hacer. Te necesitaba que se presentara la figura del padre. En la vida de nosotros es algo semejante. Lucho, deseo, estoy discutiendo, estoy peleando por algo y estoy necesitado de que ocurra similar o esa situación. Sí, es bueno, pero debo estar restringiendo la fuerza. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Entonces tengo que estar esperando que el creador diga, ya, ahora sí está listo, ya puede entrar, puede obtener eso. Pero mi trabajo es estar avanzando y contrayendo, avanzando y contrayendo. Ese es el trabajo que se espera que hagamos. Por eso la salida como un escape fácil de masturbarse es lo peor que puede ocurrir. Es una tragedia hacerlo. No, por ningún motivo deberíamos hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poquito del Zohar, de lo que está escrito en el Zohar. Y aunque ya hablamos mucho, bueno, hablamos de los sueños. Y José tuvo un sueño. Ya hablamos de los sueños y de la profecía. Tiene otro tema que es el de... Hay enojo y hay enojo. Es la discusión de dos especies de enojo, dice. Una bendita y una maldita. Rabbi Shimon explica que
todas las mañanas debemos de purificar las manos. Todas las mañanas debemos purificar las manos para que haya pureza en nuestras manos y no haya ningún daño. Uy, uy, uy. Ya me voy a hacer Es mi última nieta. Hannah. Hannah Noemí. Naomi. Ay, Naomi. Que le vaya a hacer. Hannah Naomi. ¿Ya? Ah, ¿Ya? ¿Ya Bueno, viste? bye, mija. Te besito. Nos vemos, papi. Hasta luego. Gracias. Ya está, mi mamá. Mi Rosa te ayuda A trabajar. a poner esa ya. Está bueno. Ok. Aquí. Entonces, lavándose las manos, uno elimina 400 niveles de impureza de muerte, la elimina en la mañana, antes de tocar cualquier cosa del cuerpo y antes de establecer un diálogo con personas en la familia. Eso, hay unas tazas especiales para nosotros, pero ustedes pueden hacerlo directo con el grifo, abren el grifo, meten la derecha, meten la izquierda, 3 veces cada lado, o sea, 3 veces, movimiento de 3 veces, y hay una bendición. Lógicamente no la conocen, entonces lo único que pueden hacer es agradecer a Dios por el trabajo de nuestras manos. Acuérdense de la bendición, que todo lo que hagas te salga bien y que seas bendecido por el trabajo de tus manos. Entonces, esa es una energía de que hace que uno se moleste, se enoje por algo bueno, no por la maldición. Entonces uno se puede molestar porque un niño está haciendo algo equivocadamente mal, pero no creamos la maldición. Como a veces uno se enoja y escupe veneno, escupe todo lo que puede hacer. El último tema es la fuerza de... lo que decía, y desagradó Hashem lo que él hizo. Aquí está hablando de los hijos de Judá que tiraban el semen en la tierra. Eso, dígame, dice, constantemente las fuerzas negativas inmediatamente son apropiadas de esta luz cuando uno tira el semen. Toma la energía de la luz. En nuestra vida se vuelven un poco más oscuras. Las dificultades, infortunios de la vida, sean emocionalmente financieros, maritales u otros, resultan de una falta de luz espiritual. Esa es una verdad. Uno puede echarle la culpa a algo porque no tiene dinero o porque socialmente o espiritualmente uno se siente mal, pero no. Es por la misma oscuridad que nosotros creamos. Entonces, bueno, pueden hacer ustedes recomendar a los jóvenes de ahora a no masturbarse y y saber que cada vez que lo hagan van a generar un daño en sus vidas, en la vida de ellos, no de nosotros, en la vida de ellos. Preguntas, porque terminaron los temas. ¿No hay preguntas entonces? Parece que no, More, tampoco en el chat hay preguntas. No hay chat tampoco. Bueno, pues me da gusto la clase. Esta parasha tiene muchos detalles, hay muchos detallitos pequeños y grandes que uno puede estar hablando, pero aparte de no tiburrarlos, porque ya me pasó la semana pasada con una alumna, la clase presencial que tenemos, desertó y me mandó una nota en WhatsApp diciéndome que no podía con la clase. Era demasiado energía, demasiada fuerza que no podía seguir con eso. Y entonces ahora estuve viendo hasta dónde puedo hablar, porque hay cosas que pues podíamos hablar muy profundos, pero también
puede ser que les duele la cabeza o se sientan mal. Y es lo que no deseamos. Entonces, me da gusto y estamos ahorita transitando por la fuerza de Kislev, un mes muy bueno, como les dije, donde pocos derrotan a muchos, donde la fuerza de pocos vence a todos los infortunios. Y hay que aprovechar cosas que tengan pendientes, aprovechen. Aunque ahorita algunas oficinas van a comenzar a cerrar, pero podemos hacer antes de que llegue el siguiente mes. El siguiente mes también es bueno, pero no tiene la capacidad de este mes de Kislev. Bueno, Laila Top para todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Hola, mija.